felicidad, incertidumbre, pero bien contentos. No sabíamos si era mujer o era niño. Lo que sí sabía es que venía un integrante nuevo a la familia. Pues nosotros siempre dijimos, ¿no? O sea, cuando tengamos una niña va a ser María José. Nos dice el doctor que empieza a dejar de crecer. Presentaba ciertos rasgos característicos, como sus ojitos más chinitos, su lengua más larga. Y nos dice, yo les puedo decir que María José tiene la condición de síndrome de Down. Pues nos paralizamos, ¿no? O sea, nos cae la noticia con un baldazo de agua fría. Ella había nacido con síndrome de Down. ¿Cuáles eran la esperanza de vida, la calidad de vida que les dieron, lo básico? Pues que sí, que María José, obviamente ese problema en la sangre es una leucemia. Te puedo decir que gracias a María José pudimos ver esa necesidad que hay en los niños con cáncer infantil. Con el tiempo, con los días, con los meses, llega el momento más doloroso, perder a tu hija. Así contesta y le dice, ¿están en el hospital? Sí, aquí estamos. Es que María José se puso mal, ya no pudimos hacer nada. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Hablarlo Te Sana. Seguimos con los invitados estrellas y especiales. Creo que se sale de algo que no hemos hablado antes. Ya nos conocemos por aquello de que me encanta conocer aquí invitados, pero también me encanta conocer a gente con la que ya he platicado de vuelta. Así que, Nacho Miranda, bienvenido. No, Eva, la verdad es que muchísimas gracias. Bien contento, bien entusiasmado de poder estar aquí y sobre todo bien agradecido, ¿no? Por esta oportunidad y sobre todo bien halagado también. Muchas gracias. De que me hayas tomado en cuenta. Y gracias por darte la oportunidad. Tenemos muchas cosas de qué hablar, todo lo que está detrás de la Fundación Mejoremos Juntos, de Doctor Sonrisas, de Toc Toc, de tu vida, de todo. Pero primero, quiero que nos des contexto. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu familia? Dinos. Claro, te platico, Eva. Mira, yo soy, pues soy un hijo de Dios, totalmente agradecido. Soy esposo de Brenda. Mis hijos son Marcelo, de 14 años, luego viene Matías, de 11, y María José, pues que ella está en nuestros corazones. Ahorita ya cumpliría 7 años ya en octubre, ¿no? Y la verdad es que, pues bien agradecido con la vida. Soy aquí de Hermosillo, tengo 2 hermanos más, una hermana mayor y una hermana más chica. Mis papás son de aquí de Hermosillo, pero sí, la verdad es que me ha cambiado mucho la vida, ¿no? Te puedo decir que desde el 2019 para acá soy otra persona. Gracias a mi familia, a través de mi familia, Dios me enseñó, ¿verdad? Y sobre todo a través de María José, a ver la vida de diferente manera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué intento hacer? Servir a Dios. ¿Servir a Dios cómo? Pues a través de los diferentes proyectos, porque pues siempre pongo todo ahorita en manos de Dios. O sea, si algo se está desarrollando es porque es un proyecto realmente que Dios me mandó para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y me costó en un principio trabajo, te puedo decir. O sea, creo que y a veces como humano también, pues me sigue de alguna manera costando trabajo, pero pues yo creo que mi vida es ir entendiendo día a día cuál es esa misión que Dios tiene para mí, poderle decir y encontrar esa misión que Dios tiene para mí y poderle decir un sí a todo, ¿no? O sea, porque pues todo lo que ahorita mencionaste, todos esos proyectos, pues no son míos, ¿no? O sea, creo que son porque me los mandó Dios para poder poderlos dirigir, ¿no? Sí, como dicen, duda de tus dudas, pero no dudes de tu fe. Sí, que al final es lo que te va a mantener de pie, es lo que va a mantener tus proyectos, lo que te va a permitir sentirte estable y en paz, aun cuando las cosas alrededor no estén ni estables ni estén en paz. No, totalmente, ¿no? Y la verdad es que así es, ¿no? Como al final del día, pues no tienes fe porque estás pidiendo que sucedan tus cosas. Al final del día, tienes esa fe porque realmente te acompañó en ese momento, que aunque tú no estabas esperando que sucediera eso, pero te acompañó a poder enfrentar esos momentos realmente. Porque al final del día, y una frase que me acuerdo muy bien en una charla que fuiste a acompañarnos, el de hágase su voluntad, ¿verdad? Y luego la otra, el vivir el presente, ¿no? Sí. El pan de cada día también. O sea, son muchas cosas que te van haciendo clic, que muchas veces vamos repitiendo el día a día así y nomás las repetimos. O sea, adelantándome un poquito, también hay que vivir como si fuera el último día de tu vida. Esa es una frase que yo creo que desde chiquitos nos las dicen y todo, ¿no?
pero realmente a veces no lo hacemos, pues, o sea, no disfrutamos ese presente y a veces nos arrepentimos, O sea, ¿no? es como yo, de que Diosito, por favor, quiero esto, Diosito, por favor, ayúdame en mi relación contigo, ayúdame con mi pareja, Diosito, Claro, ve, y estoy sí, orando y así. pídele, y pídele, y pídele, y pídele, y luego termino. Pero Pero hágase tu hágase tu voluntad. voluntad. Me imagino a Dios como que, ay, sí, Claro, después de tu claro, lista de 3 días. totalmente. No, no, Pero pues así es. y al final, fíjate, te digo que me había cambiado otra vez del 2019. ¿Por qué el 2019? Nosotros éramos una familia de 4 integrantes, ¿no? Estábamos, pues ahorita tenemos 17 años de casado, pero estaba Marcelo, mi hijo mayor, estaba Matías y Brenda y yo, y nosotros siempre decíamos que ya era así como que ya estábamos completos, ¿no? Al Ajá. final, ¿no? Entonces, pues nos llega esa noticia de que estábamos esperando nuestro tercer integrante. Y bien curioso, ¿no? Porque todo se da un 21 de marzo, ¿no? Cuando Brenda me da la noticia y mis hijos. Y tenemos un video ahí súper padre que Brenda grabó, obviamente, para ver mi reacción. Porque yo llego a la casa y los niños estaban chiquitos. Pues Marcelo tenía, yo creo que 7 años, casi 8, y Matías así estaba de 3, 4 años. Ujú. Entonces llegan y me entregan un regalo y que lo abra, y el otro brincando de la emoción. Entonces el regalo ese era precisamente un portarretrato, ¿verdad? Con la foto de Marcelo con un globo, o sea, el Ajá. número 1, y luego el número 2 Matías, y el número 3 pues no había nadie, ¿no? Entonces yo digo, mi primera reacción así en el video, porque ahí está, fue de, no mames, o sea, bien Ajá. impresionado, porque al final del día te entra cierto miedo, te entra cierta, obviamente dices, pues más responsabilidad, ¿no? Ujú. También, o sea, que obviamente el poder educar, ser una familia de 5, pues son obviamente muchas cosas que se van implicando, ¿no? Al final del día. Entonces, pero bien agradecidos, obviamente, por darnos otra vez la oportunidad de poder volver a ser papás, ¿no? Ujú. Pero obviamente con ese miedito, ¿no? Y que entre que sí, muy padre, obviamente, muy emocionados, pero también con ese miedo de que, híjole, iremos a salir, o Sí, sea, ¿cómo con le esto, vamos ¿cómo lo a vamos a hacer hacer? para acá, para allá? Entonces, bueno, lo que siempre he dicho es que al final Dios proveerá, ¿no? Pero una de las cosas de ese día fue, pues obviamente ese miedo, ¿no? No teníamos, o sea, ese miedo, felicidad, incertidumbre, pero bien contentos. No sabíamos si era mujer o era niño. Lo que sí sabía es que venía un integrante nuevo a la familia. Y en cuanto supimos nosotros que era niña, pues nosotros siempre dijimos, ¿no? O sea, cuando tengamos una niña va a ser María José. Entonces, Ajá. pues María José fue desde que se concibió, desde ese momento era María Era José. María José. Obviamente, pues un embarazo, como ya el tercero también, pues Brenda era pues ya muy natural, o sea, no es como el Ya se la primero que ya se sabía la de sabe. todas, Entonces, todas, pues. pues realmente sí salimos de vacaciones, ya teníamos programados unas vacaciones, nos fuimos a Irlanda y ahí andamos, Qué pues padre. obviamente disfrutando, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Y viviendo esas experiencias, porque esas experiencias son las que al final del día se están quedando en el corazón, ¿no? Guardadas, ¿no? Entonces, pues todo era mucha felicidad, mucha emoción. Llega el momento en el que, pues, María José, bueno, ya las últimas 2 semanas antes de que María José fuera a nacer, que tenía la fecha, María José nos dice el doctor que empieza a dejar de crecer. O sea, se queda estancada en el mínimo rango de crecimiento de esa semana. Ujú. Pasa la siguiente semana y sigue sin poder crecer. Entonces se adelanta María José el parto. O sea, ella estaba programada para nacer un 11 de noviembre Ujú. y el 28 de octubre, pues a Brenda se le revienta la fuente y empieza con las contracciones y todo. Entonces iba a ser cesárea. Pues entonces le tenían que hacer cesárea. Los otros 2 hijos habían sido cesáreas también. Entonces, pues es un 28 de octubre, estábamos en el hospital y 28 de octubre, ¿sabes qué día es hoy? Me dice 28 de octubre. ¿Y qué día es hoy? Pues día de San Juan Tadeo. Ujú. Es el santo de los casos difíciles. Y ya, total, de que sí, muy bien. Pasamos al parto y todo, y en el parto tardó ella, María José, un poquito en llorar, pero luego ya suelta el llanto y todo bien, doctor, sí, todo bien, ya me voy ahí con el pediatra a verla, pues mientras la está limpiando y todo. Yo salgo bien contento, enseñar a María José, a la familia, y Brenda me dice, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, está María José,
que había cuando nació María José, que me lo enseñó el pediatra. María José en dos dedos de los pies de los dos lados tenía sus dedos pegaditos, pero el doctor nos decía que no había problema, o sea que ya más adelante cuando ella creciera, pues se le hace una cirugía estética, ¿no? Para separar esa parte, ¿no? Porque tenía bien formados sus huesos y todo. Entonces, pues así fue, y ese día nació a las 2 de la tarde, y yo, como fue un día imprevisto, pues yo la verdad es que tenía ya agenda, actividades que le dije a la verdad, ¿sabes qué? Le digo que tu mamá se quede aquí en la tarde contigo y yo regreso más al rato, nomás iba a sacar esos pendientes y me regreso inmediatamente al hospital. Entonces, pues en la tarde se queda mi suegra y ya llego yo como a las 7:30, 8 de regreso al hospital, ¿no? Entonces ya se va mi suegra y nos quedamos Brenda y yo. Ya estamos platicando y te trajeron a la niña, sí, un ratito nomás y el doctor ha venido. No ha venido el pediatra. Ay, qué raro, le digo que no se ha dado la vuelta, claro. Entonces, pues en eso ya estábamos nosotros, ya la luz apagada. Yo había un sillón ahí en el cuarto y lo pegué a la computadora, pegado a la Brenda y todo. Y en eso tocan la puerta adelante, sí, ya prende la luz y es el pediatra, ¿no? Entonces ya nos empieza, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, ya estaban durmiendo, pues ya andábamos en eso, le digo, y no, una disculpa por venir tan tarde, pero ya nos empieza a explicar, o sea, nos dice pues que no había podido ir en el transcurso de la tarde, pero nos empieza a explicar que María José presentaba ciertos rasgos característicos, como sus ojitos más chinitos, su lengua más larga. Nunca se le dio ningún examen previo, nada. Entonces, haz de cuenta que nos empieza a decir esos rasgos y nos dice, yo les puedo decir que María José tiene la condición de síndrome de Down. Y pues obviamente cuando nos dice eso, pues nos paralizamos, ¿no? O sea, nos cae la noticia como un baldazo de agua fría. ¿Y qué sucede? Pues yo no hablé. Yo después de que dijo eso el doctor, yo no hablé. Brenda sí le empezó a hacer más preguntas de cómo está de salud, cómo está de su corazón, etcétera. Y ya nos decía el pediatra, está bien de todo eso, está muy bien de salud y todo, nomás que no les puedo asegurar la condición porque hay que hacer un estudio genético y tiene que venir la genetista. Entonces mañana va a venir la genetista, mañana va a venir la cardióloga pediatra, de todas maneras para que revise bien su corazón, pero ella está bien, está sana. Entonces obviamente pues muchas preguntas así, que dudas que tenía Brenda, porque realmente tampoco conocíamos de la condición. Y en eso que se va el doctor, yo no hablé para nada. Cuando el doctor da la noticia, yo no hablé para nada. Nomás se va el doctor y lo primero que le digo a la Brenda, le digo, ¿sabes qué? Le digo, por algo María José está llegando a nuestras vidas. Le digo, no sé qué tenemos que hacer, le digo, pero por algo está llegando María José a nuestras vidas y lo vamos a ir descubriendo. Le digo, obviamente. ¿Qué fue tu pensamiento ahí en el hospital? Ahí, desde ese momento. Y desde ese momento, obviamente, sí con miedo, viendo las fotografías y todo, porque nosotros no le veíamos esos rasgos, ¿no? Bueno, ya cuando empezamos a ver... los bebés claro, sí, todos hinchados. Y al final nos volvíamos a regresar y ya, mira, ¿sabes qué? Aquí sí se le nota, ¿no? O sea, fíjate, lo que nos dice el doctor, ¿no? Entonces, total, de que obviamente, pues sí pasamos una noche que te puedo decir que a lo mejor dormimos, no sé, 1 hora, ¿no? ¿Por qué? Porque esa incertidumbre, obviamente, tú estás esperando, como hay un video, ¿no? Que cuando te dan una noticia así, es de cuenta que tú estás planeando irte de vacaciones, ¿no? A la playa, ¿no? Y tienes preparada ya tu maleta con tus trajes de baño, con toda la ropa para ir a la playa, ¿no? Y en eso vas en la carretera y llegas a un lugar donde está un retén y te dice, no, señor, no, ustedes no van a la playa, ustedes van para acá, para la montaña. Y tú no estás preparado para ir a la montaña. Yo traía el bikini, traía esto, ¿no? Y los gogles y todo. Entonces, pues agarras a la montaña, un camino sinuoso, curvas, bajadas, subidas, y en la torre, o sea, no estábamos preparados para eso, y para esa noticia no estábamos preparados. Entonces, y aparte con mucho miedo e incertidumbre porque desconocíamos acerca del tema. Entonces, pero bueno, desde ahí la aceptación fue desde el día 1, obviamente con ese miedo, con esa incertidumbre, pero siempre le dije, Brenda, por algo está llegando María José a nuestras vidas. Obviamente va la genetista al siguiente día, le hacen el estudio, nos empieza a decir ciertas cosas que ella nos dice, hasta que no les dé el resultado,
no hay nada seguro. O sea, puede ser que no tengan la condición, puede ser que sí. No, ahora no nos digan que no la tienen, ¿no? Ok, ya nos estamos de aquí preparando. Nosotros estamos ya súper listos para pues, para llevarlo. Así nos llegó, así nos las mandaron y por algo por algo nos mandaron a María José. Entonces, pues obviamente salimos del hospital y nos volvimos unos expertos ya luego en el tema, leyendo internet aquí, pues, total, ¿no? Así. Y obviamente también, pues muchos a otras familias que se acercaron con nosotros en ese momento, que tienen hijos con síndrome, pues a empoderarnos de alguna manera, a darnos mayor seguridad y demás. Nacho, ¿qué es lo que les dicen ahí en el hospital antes de salir? O sea, sobre la condición de María José. Ella había nacido con síndrome de Down. ¿Cuáles eran la esperanza de vida, la calidad de vida que les dieron, lo básico, con la información básica, porque entiendo que luego se volvieron unos expertos de ahí del hospital? ¿Cómo salieron? Mira, la verdad es que el doctor, el pediatra que es el pediatra de nuestros hijos, pues superhumano, y él nos decía, no pasa nada que María José tiene síndrome de Down, o sea, va a ser igual que tus otros hijos, o sea, no estés pensando en que va a tener esto, puede tener el otro, o sea, igual que tu otro hijo. Si María José, no sé, le da a lo mejor alguna enfermedad, pues a tu otro hijo también le puede dar, o sea, realmente no estén pensando en esa parte, o sea, vamos a hacer, o sea, es una vida que gire, obviamente no podemos girar nuestra vida alrededor de la discapacidad. Al contrario, María José llegó a nuestras vidas y ella es la que se integra a nuestra vida que teníamos, ¿no? Entonces no podíamos dejar de hacer otras cosas porque o pensando en esa discapacidad que tenía María José. Entonces, realmente ese miedo lo fuimos obviamente quitándonos porque sí, pues es mucho pensamiento, ¿no? Sí, es cierto, ese desconocimiento y demás, pero siempre pensando, obviamente, en mejorar, obviamente, y cuando empezamos a ver, uno de los principales miedos que nos daba era que decíamos, cuando María José crezca, que tenga ya sus 18 años y que pues quiera estudiar, quiera salir a trabajar y todo, ¿dónde va a trabajar? No hay lugares donde pueda trabajar, no hay. Entonces, ese era y luego el otro miedo era que si nosotros ya no estábamos, ¿qué va a pasar con ella? O sea, ¿quién la va a cuidar? Su hermano mayor, ¿no? ¿Crees o sea, que ese era el miedo más grande de ustedes, el que faltaran? Sí, que en el momento que nosotros faltáramos, si ella no lograra esa independencia total, ¿quién iba a quedarse con ella? Entonces, obviamente, teníamos que hacer una planeación también, de alguna manera, para poder formar a lo mejor un fondo o tener un seguro, para ella, para que en el momento que si nosotros faltáramos, pues ella tampoco se quedara sin un recurso, ¿no? De alguna manera. Y si se la llevaba uno de sus hermanos o el otro hermano, pues que tuviera de alguna manera, que no fuera una carga para nuestros otros hijos, ¿no? Entonces, sí pensamos, pero sabíamos que podía lograr y que íbamos a trabajar nosotros en que María José pudiera lograr también tener esa independencia, ¿no? O sea, íbamos a hacer todo lo que fuera, llevar la terapia y todo lo que pudiéramos hacer para lograr eso. Y por eso, una de las cosas que nos pasó saliendo ya del hospital y todo, cuando fuimos a tomar el resultado con la genetista, porque sales del hospital y el hospital no te da indicaciones. El que nos dio indicaciones, el pediatra, usted es normal, o sea, una vida normal ni nada, o sea, como tus otros hijos. Así es. Que al final eso es lo que vemos, o sea, pensando en cómo construir una sociedad más empática y más incluyente, es precisamente dejar de ver la discapacidad y empezar a ver las capacidades y las habilidades de cada una de las personas. Es precisamente ver a la persona, quítale la etiqueta esa, ¿no? O sea, no veas esa discapacidad. Entonces, eso fue la verdad un trabajo que empezamos a hacer mucho en familia, con nuestros hijos. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Era eso, era el no ver la discapacidad, o es verla, pero nunca antes de ver a la persona? ¿Cómo funciona? No, o sea, realmente, pues digo, es ver a la persona y saber que tiene esa discapacidad, pero no tratarla o tratarla de alguna manera porque tiene una discapacidad. Al final del día es una persona y es igual tratar a nuestro hijo mayor, a nuestro hijo del medio, que a ella, ¿no? Sí, o sea, pues yo soy una persona antes de ser bajita o rubia o de Sonora. Entonces soy realmente persona. no tenía que ver una sobreprotección, que son
una de las cosas que pasan. Cuando tienes un hijo con discapacidad, lo sobreproteges y obviamente ahí es donde está esa barrera de la inclusión, porque la verdad, la principal barrera de la inclusión está en la familia. O sea, si esa familia pone esa barrera de sobreprotección y que nadie quiere que se le acerque a esa persona, etcétera, ahí es donde empieza a haber esa exclusión y no empieza a haber esa convivencia de una manera regular, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo así que pensamos, nos vamos a la casa, a los 20 días vamos con el resultado de la genetista y lo primero que cuando llegamos a la consulta con la genetista nos siente y nos dice, ¿cómo vienen ustedes preparados para escuchar, una posible noticia de que su hija tiene la condición de síndrome de Down? No, pues nosotros venimos nomás a que nos confirmes, venimos ya nomás a que nos digas que sí, ya. y cuál es el siguiente paso, ¿qué sigue contigo o que hay que hacer terapias, etcétera, ¿no? Claro. O sea, que hay que, venimos a que y nos dice la genetista, es que les pregunto eso porque hay muchas familias, dice, que vienen obviamente tan negadas y que, de que no tiene. El momento que le das, obviamente, la respuesta de que sí lo tiene, pues están bien bloqueadas, y ni te están tomando en cuenta ni nada por esa negación. Entonces, sí me gusta hacer mucho esa pregunta para ver de qué manera, cómo vienen preparados y cómo poder yo entablar la conversación también con ustedes. Entonces, bueno, lo primero que hicimos ahí, Eva, cuando nos dan el sí, la genetista, salimos y una de las cosas es que nos comenta ahí en ese punto que las personas con síndrome de Down pueden llegar a tener ciertas patologías asociadas, ciertas enfermedades. Que si el corazón. Así que las cardiopatías, y entre ellas mencionó el cáncer infantil. Y yo obviamente cerrando la puerta del consultorio, Brenda me dice, lo que más miedo me da, dice, es el cáncer infantil. Nos fuimos directita, me acuerdo muy bien que nos fuimos directo a la iglesia, entramos ahí al Santísimo y todo, y pusimos obviamente pues todo en manos de Dios y que nos ayudara y nos guiara, obviamente para saber pues cómo poder obviamente darle esas herramientas lo mejor que se podía a María José y también a nuestros hijos, ¿no? Entonces así nace toda esta historia y nos vamos a la casa obviamente. Y luego, pues eso acaba de nacer en octubre, no, viene noviembre, diciembre. Brenda regresa a trabajar en febrero. Y cuando regresa a trabajar, nosotros teníamos pensado meter a la guardería a María José. Pero resulta que entre el papeleo y todo eso, todavía no la metíamos y demás, se quedaba mi suegra con ella o mi cuñada. Y resulta que en eso llega, preparamos nosotros, me toca preparar el primer evento, fíjate, el primer evento de la inclusión, que le llamamos la inclusión laboral como un estilo de vida. En tu trabajo, en tu chamba. Casualidad. Sin tener ni una fundación, simplemente era ese llamado, esa corazonada, que yo desde el día 1, como te dije, pues empezar a ver la problemática de las personas que tenían, qué dificultades tenían las personas con discapacidad, y veía mucho esa parte de la inclusión laboral. Yo entonces dije, no, tenemos que empezar a permear a los empresarios, que realmente se les quite ese miedo de contratar a personas con discapacidad. Entonces, pues hicimos una alianza ahí con el DIF en ese momento, que estaba Karina, y voy con ella a platicar y le digo, ¿sabes qué? Le digo, quiero hacer este evento, a lo mejor tú, DIF, puedes traerlo un día y yo me la llevo al otro día con ciertos grupo de empresarios, y pues compartimos obviamente la parte de los gastos y demás. Entonces, pues le gustó la idea, y a quien trajimos en ese momento fue a Isabela. Isabela es una diseñadora de modas guatemalteca. Y la verdad es que encantadora, toda su familia, la verdad es que tenemos muy buena relación todavía con ella. Pues viene a la plática, juntamos, eso fue un 9 de marzo del 2020, y apenas salimos, porque a la semana resulta que viene la pandemia. Sí. Nos llegó la pandemia. Pero bueno, ese evento fue todo un éxito, la verdad, encantados. Y ahí empezaba, cuando hice ese evento, dije, no manches, dije, ya quiero hacer otra cosa. Ya. Lo que sigue, sí. Me despertó algo que dije, no manches, tengo que, seguir trabajando en esto, tengo que seguir promoviendo la parte de la inclusión, tengo que seguir promoviendo el ser esa sociedad más empática, más incluyente. Y nos llega la pandemia, y en la pandemia, pues no nos quedamos de brazos cruzados. Hicimos le llamamos el primer maratón virtual de la inclusión.
Y así también fue todo un día donde en diferentes horarios, virtualmente, todo por Zoom, invitamos así a diferentes, ahora sí, personas que Para han que logrado, hablaran. que hablaran, que han logrado el éxito. Y la verdad es que tuvimos muy buena conectividad, ¿no? O sea, que nunca pensamos eso. Y muy padre salió ese evento virtual. Pero si tú me preguntas, la pandemia, pues para muchos fue la catástrofe mayor, perdieron a un ser querido, perdieron el empleo, muchas cosas. Yo te puedo decir que la pandemia fue lo mejor a nosotros como familia que nos pudo haber pasado, porque nos quedamos con María José ese tiempo, fuimos sus terapeutas. O sea, nosotros éramos sus terapeutas. O sea, Brenda que iba a que le íbamos a mandar a guardería, pues se quedó con nosotros. ¿Y cómo se sentía la familia y tus hijos, No, Brenda, hombre, tú? eran también sus terapeutas. Ajá. O sea, súper. Aparte, con mi hijo en medio, bueno, con los dos tenía conectividad. Con uno se peleaba, le quitaba los lentes y todo, pero con el otro sí era más juguetón el del medio. O sea, más Hermanos, al chicas. final de Entonces, cuentas. tenían una conexión y eran sus terapeutas también, o sea, con ellos jugaba, con ellos hacía esto, los hacía como Como querían, querían. o La sea, como chiquita y mujer, ¿qué te como digo? quería, así es, así es. Oye, Entonces, Nacho, ¿y cómo encanta. nace o de dónde surge la idea de Mejoremos Bueno, Juntos? entonces ahí, pues durante ese tiempo que María José tenía una chispa, tenía un ángel, o sea, tú la veías y Hermosa. todo, y su sonrisa, o sea, conectabas luego, era muy, muy simpática, ¿no? Entonces, estando en la pandemia encerrados, obviamente, pues ahí entre qué más hacer y todo, entre amigos y todos, que me decían, Nacho, pues, o sea, pon ya una fundación, deberías de empezar y todo. Y pues ahí en la pandemia, en ese rebote así, empezamos a trabajar así, lluvias de ideas y todo. Y un amigo también, muy, muy amigo, pues me dice, oye, me dice, mejoremos juntos. Mejoremos juntos, oye, mejoremos juntos. La M y la J son las iniciales de María José. Ujú. Bueno, le digo, me gusta, mejoremos juntos y logremos nuestros sueños, no mi sueño ni tu sueño, sino el sueño de cada una de las personas. Ujú. Entonces, pues así nació el nombre, Mejoremos Juntos, y nos quedamos con Mejoremos Juntos ¿Y en ahí qué en la año fue pandemia. eso? ¿En qué Ese fue en el momento? 2020, o sea, 2000, finales del 2020, principios del 2021. Luego, Finales o sea, del María José 2020. tenía un año. Tenía un año, sí. Bueno, Cachito, sí, ajá. porque era 2020, sí, ya tenía un año María José. Pero estamos en la pandemia, era 2000, nació como en noviembre, porque me acuerdo que a mí me tocó registrar ante Hacienda en el 2021, precisamente en marzo del 2021, fue Ujú. cuando registramos el nombre ya y sacamos el RFC y todo Todo lo de de la fundación. Mejoremos Juntos. Pero fue ahí, ¿no? Y ahí mismo en la pandemia, a través de otra persona, de que tiene una agencia, le digo, ¿sabes qué? Le digo, este es el nombre de la fundación, esto es lo que yo quiero más o menos con el logotipo transmitir y todo. Y en cuanto me mandas de cuenta varios bocetos, me manda como unos 6, no me mandó ni la descripción de cada uno, me mandó simplemente las imágenes. Y yo dije, le digo a la Brenda. No sé por qué lo hiciste, pero ese quiero, dijiste. Es. Y yo a la Brenda se lo empecé a escribir. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, mira, la X del centro significa pues ese cromosoma extra que Sí. tienen las personas con síndrome de Down. Los colores, la diversidad, que todos somos diferentes. Los pilares de apoyo que queremos ser en la fundación. Y al final integra se forma una letra M, les digo, y ahí integra toda mi familia. O sea, porque todos tenemos una M en el nombre, ¿no? Mis hijos son con M, Marcelo, luego Matías, María José. Pero Brenda se apellida Martínez y yo Y tú Miranda, eres ¿no? Miranda. Entonces, La M pues es lo suyo. era la M, sí, los MNMs, ¿no? Entonces les digo, y yo cuando le digo, o sea, ¿sabes qué? Le digo, ni me digas la justificación de cada, Quiero de por qué. Y te voy a decir por qué. Y yo le dije las justificaciones y ya total que nos quedamos con ese logotipo y así empezamos con ese proyecto de Mejoremos Juntos y empezamos obviamente con todo el tema de inclusión laboral. ¿Por qué inclusión laboral? Porque en la parte de abajo, que podemos hablar de abajo, de cuando están chicos las personas con síndrome de Down en este caso, pues ya hay muchos terapeutas, ya hay centros donde puedes llevar a tus hijos a terapias y demás a rehabilitación. Y decíamos, no, pues eso realmente sí hay ahorita. El problema mucho está en la parte de arriba, ya cuando crecen, pues se van quedando estancados y ya no hay a dónde irse. Entonces vamos a trabajar en la parte de... Y sí que difícil, porque difícilmente te vas a encontrar un adulto con síndrome de Down Así es. trabajando donde sea. Ahí Así cerquita es. de mi casa, fíjate, hay un café
y ya me habían dicho a mí que trabajaban personas con síndrome de Down. Y pasé hace poco y sí, todos los que te atienden Sí, ahí, meseros, en así. Villa Ceres, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Entonces digo, pero es 1 en 1 millón. Yo nunca había visto un espacio así. Entonces, es lo que dices. Ves a los niños y quieres hablar de inclusión y quieres apoyar a papás, pero al final no estamos dando espacios para que esas personas se incluyan de verdad a la vida con las capacidades y limitaciones que como Claro. cualquier otra persona Así pueden es. tener, ¿no? Así es. Y mucho de eso, Eva, fíjate, está en ese miedo, ¿no? Al final de cuentas, así como yo tenía ese miedo en un inicio de tener un hijo con discapacidad por falta de conocimiento, es mucho eso, empezar a concientizar a la sociedad. Yo siempre digo que son 3 valores fundamentales, que es el respeto, la empatía y la comprensión. Pues para poder, obviamente, yo les digo, ahorita estamos de este lado de la mesa donde no tenemos una discapacidad. Pero el día que tengas una discapacidad, y sí vas a querer que te respeten esa necesidad. Que te entiendan, que te sean comprendan, que empáticos. empaticen contigo. Entonces, realmente debemos de trabajar con la sociedad para poder tener esos valores siempre y poder ser una sociedad cada vez más incluyente y más empática. Precisamente el sueño, cuando inicio el proyecto de Mejoremos Juntos, yo siempre he visualizado ese sueño de poder permear a través de un modelo de negocio, y que ese modelo de negocio sea una fuente generadora de empleos para personas con discapacidad. Entonces, yo tengo en una de las presentaciones que hago un mapita y con todos el logotipo de los Mejoremos Juntos, así a nivel nacional y Centroamérica, ¿no? Es como que mi visión, ¿no? O sea, mi sueño, de poder, llegar a nivel nacional y poder permear todo eso. ¿Y cómo? O sea, haz de cuenta que decía, ¿qué modelo puede ser? Tiene que ser un modelo fácil de operar, pues tiene que ser así una tipo, pues cafetería y todo. Y yo decía, pero una cafetería bien hecha, bien montada, profesional, porque lo primero ¿qué pasa mucho con la inclusión laboral? Es que las personas a veces quieren contratar o las empresas quieren contratar y a veces lo ven como un acto de caridad. Pues, y realmente no, o sea, tú vas a contratar a la persona por sus capacidades y sus habilidades, porque realmente sí tiene esa oportunidad de poder trabajar y poder Sí, cubrir porque ese va a puesto de ser empleo, ¿no? según sus Así capacidades es. lo que pueda hacer. Entonces, Así para es. eso lo vas a contratar. Entonces, fíjate que pues siempre estuvo así, luego vienen otros proyectos, pero a lo que voy antes de irme al otro paso, ese proyecto, haz de cuenta, lo empecé a desarrollar ahorita en el 2025. Sí, en el 2024. En el 2024 lo empecé a desarrollar y sale un nombre de un proyecto que se llama Mismo Café. Es abrir precisamente una cafetería, pero montada bien profesional, buscando obviamente tener y que ese modelo crecer como si fuera franquicia. Y no te estoy hablando que estoy descubriendo el hilo negro ni nada, pero un modelo bien hecho. Y Mismo Café está muy padre el logotipo y toda la parte institucional, porque en el diagrama que hacemos, pues vemos unas tacitas ahí, unas tacitas que representan a las personas hablando en lenguas de seña, otras en braille, otras tacitas con síndrome de Down, otras la diversidad de pensamiento, otro lo que es el tema de discapacidad motriz. Y al final vemos diferentes tipos de tazas, medianas, grandes, pequeñas, pero todo es lo mismo. Todas traen café adentro. Y así les digo que nosotros somos. O sea, al final del día todos tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, ¿no? O sea, tú eres muy buena a lo mejor para esa parte de comunicar o para hacer esto. Y a lo mejor yo tengo otra habilidad, otra capacidad para desempeñarme en otra área. Entonces, al final les digo, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, pero somos lo mismo. Somos personas. Tenemos el somos mismo personas, café. así es, ¿no? Entonces, Me encantó. somos personas que queremos ser amadas, ser respetadas, ser comprendidas. Recibir empatía. Así es. Y hace poco, con todo que me metió mucho, y decía, al final de cuentas somos lo mismo, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces decía, híjole, a la torre, o sea, bueno, ese proyecto nace así el nombre, trabajé en el nombre en el 2024, lo registro. Porque dije, no puedo salir si no tengo la marca registrada. Tardo 1 año en registrarse la marca. La marca termina de registrarse en septiembre del año pasado. Y en ese lapso yo ya traía otro proyecto también, que es el de Toc Toc, que ahorita vamos a platicar. Pero está ese, y ahorita la verdad es que es un proyecto también que pues es un parte de esos, ahora sí, proyectos que llegan para poder seguir cumpliendo ese propósito, esa misión. Pero antes de estos dos, Nacho, antes incluso de Toc Toc, entras tú al equipo de Doctor Sonrisas. ¿Estoy bien? ¿Cómo llegas ahí? Pero haz de cuenta, bueno, María José con la discapacidad, y la verdad es que vivíamos una vida
increíble, bien contento la familia, obviamente con muchas actividades y todo disfrutando obviamente a nuestros hijos. O sea, realmente María José pues nos vino a cambiar realmente la vida a toda la familia, ¿no? De una manera muy fregona, o sea, porque como te digo, nosotros no dejábamos de hacer ciertas cosas por el tema de discapacidad. Al Ujú. contrario, oye, el partido de fútbol de nuestro, va al entrenamiento, para acá María José y para acá esto y para y como si nada y todo, o sea, sin ningún problema, ¿no? Entonces, llegan los dos, cuando María José tenía 2 años, 9 meses, pues nos llega una noticia, ¿no? Ella un día, la verdad es que empieza a amanecer así como muy, muy inquieta, con entre llorando y Incómoda. incómoda, o sea, decíamos, le va a salir algún diente, y la verdad es que pues no se le veía nada, no tenía calentura ni nada. Entonces al siguiente día, me dice: "Bueno, ¿sabes qué? La voy a llevar con el doctor". Y la llevo y todo en la mañana al seguro, y ya le dice el doctor ahí general: "¿Sabes qué?", le dice: "Trae un problema gastrointestinal, llévala mejor haz una cita con un especialista". Entonces le digo: "¿Sabes qué?", le digo, como que no nos quedamos ahí, y me dice: "¿Sabes qué?", me dice: "Voy a pedir cita con el pediatra, pues de ¿De María nuestros José? hijos, María Ajá. José". Entonces habló y todo, y nos dio cita para en la tarde. "¿Sabes qué? Pues vénganse en la tarde, los voy a pasar ahí entre consulta y consulta". Pues ahí vamos, ¿no? Y en cuanto pasamos y todo, y la revisa María José, pues en ese momento nos siente y nos dice: "¿Saben qué? María José trae un problema en la sangre". Dice, o sea, tiene su vaso crecido, Ujú. su color de piel, tiene ciertos moretones en partes del cuerpo que no, es imposible que se lo haga gateando, caminando, no sé, ¿no? Ujú. Entonces, la coloración que trae de piel, la debilidad que trae y todo, dice: "Tenemos que hacer examen de Ujú. sangre, pues para ver qué es lo que sigue". O sea, no sabemos exactamente qué es, pero sí por el ABC, yo Ujú. les puedo decir que trae un problema en la sangre. Y cuando dijo problema en la sangre, pues Brenda lo primero que le dice, leucemia, le dice. Pues no te puedo decir ahorita pero trae un problema en la sangre, o sea, pudiera ser que sí. Pues obviamente salimos de ahí, imagínate, con el corazón apachurrado, otra noche también, mucha incertidumbre, mucho miedo, pensando obviamente en eso, también desconocíamos completamente la enfermedad y todo, y también pues empezando a vernos cerca, todavía ni teníamos nada, ni el estudio, ni el nada. Al otro día muy temprano, llevamos a María José a estudios de sangre a las 6 de la mañana, les mandamos los resultados al doctor a las 10 y nos dice el doctor: "¿Sabes qué? Faltan otros, no, necesitan que te mande los otros que hacen falta, ya deben de estar, no sé por qué no te los mandan". Entonces obviamente ya es que los estudios de sangre ya te dicen ahí si flechita para Sí. arriba o para Sí, abajo, o esto sea, bien, esto no esto tan mal, bien, esto úrgele así. que te lo chequen. Ajá. Entonces ya tú medio puedes interpretar a lo mejor si andas bien de este rango o si andas mal, ¿no? Entonces nos metimos nosotros a checar: "Oye, ¿qué Ay. te dice esto? ¿Qué te dice por acá?". Mientras nos llegaban los otros estudios, entonces nos daba vuelta la cabeza nomás. Le digo: "La verdad, ¿sabes qué?", le digo: "Mejor hay que dejar de ver el internet y todo y esperar hasta lo que nos diga el doctor". El otro estudio nos llegó hasta las 2 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde se lo manda a Brenda y lo ve el doctor, así no tardó nada, le regresa la llamada a Brenda, porque se lo mandó por WhatsApp, Ujú. y se lo acaba de mandar, y yo creo que no tenía ni menos del minuto cuando le marca a Brenda y le dice: "Los veo inmediatamente en urgencias, en el hospital, Ujú. necesitamos internar a María José". Okey. Pues en la torre, ¿no? Pues ahí vamos, estábamos en la casa de mi suegra, dejamos a nuestros hijos ahí vamos al hospital y llegamos y todo, pues a preparar, la metieron, le canalizaron y le estaban pues te puedo decir que a las 2 horas ya le estaban transfundiendo sangre, como a las 10 de la noche, o más noche, le transfundieron plaquetas porque era un show conseguir las plaquetas. Sí. Entonces pues ya no fue una noche, la verdad, pues de mucha incertidumbre, mucho miedo, y al otro día, pues ya nos dice el doctor, ¿no? Obviamente pues que sí, que María José, obviamente ese problema en la sangre es una leucemia, pero pues hay que hacer otro estudio para ver el tipo, el nivel Ujú. de leucemia, y qué tipo de leucemia es, etcétera, ¿no? Entonces,
Pues obviamente cuando nos dan ese diagnóstico, yo lo primero que le digo a Brenda otra vez, obviamente con mucho miedo, porque tú oyes la palabra cáncer y no, hombre, no, o sea, y oyes las Y palabras, más hace 7 años no, que hombre, ahorita. más hacen, sí, así Bueno, es, ¿no? hace Entonces, 5 o 4. no, sí, realmente sí, y así fue, ¿no? O sea, con mucho miedo. Entonces, yo le digo a Brenda, cuando se van el doctor, le digo, ¿sabes qué? Le digo, vuelvo a confirmar otra vez, le digo, por segunda vez, le digo, ¿por qué María José llega a nuestras vidas? O sea, te puedo decir que gracias a María José pudimos ver esa necesidad que hay en los niños con cáncer infantil o con una enfermedad crónica degenerativa y sus familias, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando se va el pediatra, yo le dije a Brenda, ¿sabes qué? Le digo, yo quiero ser doctor Sonrisas, le digo, o sea, quiero traerme la filial para... ¿De qué hablas? Me dice, ¿qué doctor Sonrisas? ¿Qué estás ¿De qué hablando, estás Brenda? hablando? Cálmate, duérmete, Nacho. ¿De qué estás hablando? Y le digo, es que verás, le digo, te voy a contar. Resulta, le digo, que hace 6 meses, diocidentemente, hace 6 meses antes de entrar, de recibir el diagnóstico, yo había escuchado un podcast del fundador de Doctor Sonrisas, que es Piqui Martínez, y lo había escuchado con el Oso Traba, que también tiene un podcast que se llama Sí, Cracks. sí. Entonces, pues había escuchado esa historia de él, de la fundación y todo eso, y estaba escuchando cómo, pues el impacto que estaba teniendo a nivel nacional, cómo estaba acompañando a estas familias, ¿verdad? Que estaban viviendo este proceso a través de diferentes programas, y sobre todo en ese momento también traía un proyecto que se llama Mundo Imagina, que es un parque, ¿no? Especialmente para las familias con cáncer infantil o con una enfermedad terminal. Y decía en la torre, decía, no manches, o sea, qué impresionante. Yo visualizaba, decía, así como están 20 ciudades de la República Mexicana, así visualizaba también, pues el proyecto también de Mejoremos Juntos, ¿no? Y decía, y hubo una historia que contó él ahí en ese podcast que me quedó súper grabada, que en uno de los eventos que tenían con los niños, uno de era escribir los sueños los niños, tanto el paciente como sus hermanos, ¿no? Porque lo que buscamos nosotros es siempre la la unión familiar, ¿no? Entonces, los sueños, ya se van los niños de ese día, escribieron sus sueños y se quedan los voluntarios y empiezan a leer los sueños de los niños. Y un sueño de uno de los hermanos de un niño con cáncer, su sueño era tener leucemia como su hermano, Ay, bebé. para que sus papás lo quisieran igual que él. Ay, no. Entonces, obviamente, imagínate, escuchando el podcast, se me puso así el nombre, o sea, el nudo en la garganta y todo. Y lo primero que me acordé cuando nos dan esa noticia, o sea, fueron esos flashazos, ese llamado que sentí, y le decía a Brenda, esto no nos tiene que pasar, le digo, o sea, obviamente no podemos dejar de que exista, haz de cuenta, esa separación con nuestros otros hijos. No sabemos cómo se vive un cáncer, no sabemos, le digo, pero bueno, pues a ver, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Cómo llevaron ustedes la relación con sus otros 2 hijos para que no quisieran convertirse en ese hijo con leucemia para recibir más Claro, amor? mira, te puedo decir que hicimos todo lo que pudimos hacer, pero al final del día es una manera natural. O sea, tu dinámica se rompe por completo. O sea, tú traíamos una dinámica, y en ese momento, pum, pues ¿qué pasa? Ya nosotros no lo llevamos a la escuela, o si lo llevamos en la mañana, a lo mejor ya en la tarde no lo recogíamos, comían con mi suegra, todas las actividades de la tarde las hacía mi suegra, o mi hermana, o mis papás, entonces realmente vas rompiendo esa actividad, o sea, te vas desintegrando de cuenta de ellos, te van dejando de ver, ellos saben que estás con su hermana en el hospital porque está enferma y tiene un problema. Y ellos hablaban con ella, ¿no? Todos los días. O sea, gracias a la tecnología, videollamadas y todo, era la forma de comunicarse, porque pues sí fueron al hospital, pero no podían ir todos los días, no dejan entrar a los niños. Entonces, por más que nosotros queríamos hacer, había una ruptura, ¿no? O sea, tratábamos de hacerlo mejor. O sea, yo sí hubo un fin de semana que me fui a lo mejor con ellos, a dormir con ellos todo el fin de semana, llevármelos a la casa y todo. Y realmente era muy difícil, pero a la par estabas con ellos, pero Con querías el estar corazón allá pendiente, querías claro. estar en el hospital también con tu hija. Entonces, pero estábamos acá, entonces sí, era una balanza que pues pudimos hacer. Sí, sí nos tocó llegar a pedir obviamente perdón por ese abandono que tuvimos a nuestros hijos, ¿no? Pero por más que quieras, existe. Y precisamente por eso
nosotros, uno de los programas que tiene la fundación es precisamente eso, buscar mucho esa unión familiar, porque para nosotros es igual de importante el niño que tiene cáncer como su hermano. Y te puedo decir porque lo vivimos, ¿no? O ¿Y sea, cómo crees que lo tomaron con el tiempo? ¿Cómo dirías tú que se sienten hoy, mira, después de esos años? después de eso, haz de cuenta, te puedo decir que sí llegó un momento en el que cuando ya estábamos con ellos otra vez juntos y que estábamos ahí haciendo una tarea y todo, Matías dice, no, pues así no es así. Porque así, cuando ustedes no estaban conmigo, mi malete, o sea, su abuela, me enseñó y me dijo que así era, ¿no? Entonces nos quedamos viendo la Brenda y yo nomás en la torre, Lo traía lo traía atorado. O atorado, sea, eso es, o sea, claro. es algo que al final, ese abandono, pues si no lo hablas, si no lo platicas con él, y si no obviamente lo enfrentas de una manera, ellos van a crecer con ese dolor realmente y con esa herida. Y le va a afectar en Todo su o sea, todo desarrollo. su desarrollo. O sea, o cuando tenga 20 años, no sé, va a sentir esa herida, ¿no? Entonces, era bien difícil, ¿no? Pero cuando nos dan esa noticia, antes de pasar eso, cómo llegamos a Doctor Sonrisas, yo le dije, pues ya le expliqué a la Brenda, entonces le digo, yo sé cómo contactar a la gente, Doctor Sonrisas, te conozco a Gerardo Gaya, otro también que conocí, Gerardo Gaya lo escuché también en ese podcast anteriormente, antes de Piki, y yo había tenido comunicación con él, fíjate, o sea, de mandarle un mensaje y todo, porque era el tiempo de la pandemia y él tiene una fundación de autismo, entonces Sí. se llama Iluminemos por el Autismo. Entonces yo quería que él viniera o a través de un Zoom o algo, hacer una conferencia para promover la inclusión y Sí. todo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tipazo, Gerardo, y yo sabía que ya en ese tiempo me entrevistó el PIC y ya veía ciertas cosas en sus redes sociales que ya se interactuaban, dije, se conocen, ¿no? O sea, saben quiénes son y todo. Entonces, Sí. lo primero que le mando, que cuando nos dan la noticia, ese mismo día, le mando un mensaje al WhatsApp de Gerardo Gay y le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿te acuerdas, pues María José y todo? Sí, me dice, pues fíjate que nos acaban de dar la noticia de que tiene leucemia, pero quiero contactar a la gente de Doctor Sonrisas, le dije, porque quiero ser Doctor Sonrisas aquí en Hermosillo, o sea, quiero traerme esa filial y sé que conoces tú al fundador. Sí, me dijo, yo te contacto con ellos y todo, ahorita déjame ver y te paso sus contactos, ¿no? Pero obviamente pues me escribió muy padre, ¿no? Gerardo y todo, ¿no? O sea, Muy abierto, ajá. empatizando mucho por el momento que está obviamente atravesando, ¿no? Claro. Pero te digo, yo sin saber, Eva, lo que venía, sin saber cómo se veía un cáncer, sin saber nada, ese llamado de decir, Doctor Sonrisas es porque yo necesito Fue hacerlo tu aquí, manera quiero de hacerlo procesarlo y también, quiero ¿no? hacerlo aquí, Siento. ¿no? Entonces, pues estando ahí en el hospital, ya teníamos, empezamos el tratamiento, ya estaba en comunicación con la gente de Doctor Sonrisas, yo no sabía. Pues claro que si me daban en ese momento, sí, o sea, sabes que si puedes ser Doctor Sonrisas, si puedes tener la filial. Claro que no iba a hacer nada en ese, o sea, no me iba a dejar el tiempo, ni el enfoque que traía con mi hija, ni nada. Y ellos también sabían, pero ellos también estaban enfocados en ese momento en la apertura de ese parque que te comento, que se llama Mundo Imagine. Entonces, pues estaban por allá, entonces yo siempre que les digo, los tiempos de Dios son perfectos. Lo que sí es que yo les dije, lo único que quiero que sepan es que aquí estoy yo y si no tienen a ningún otro candidato y todo, yo soy el que quiero representar a Doctor Sonrisas y aquí en Sonora, ¿no? Aquí en Hermosillo. Entonces así fue y tuvimos mucha comunicación durante todo el proceso, o sea, no nos distanciamos ni nada, seguíamos mensajeándonos y todo, porque pues ellos también de alguna manera a lo mejor nos estaban acompañando en ese proceso que estábamos viviendo, porque pues éramos una familia pues que estaba viviendo Ya sabían todo lo que así estaban atravesando ustedes entonces, también. obviamente, pues ahí inicia todo esto, ¿no? O sea, aceptando otra vez, Eva, te puedo decir, desde el día 1, la enfermedad de nuestra hija. O sea, nosotros dijimos, nunca nos enojamos ni con Dios, ni con la vida, ni por qué a nosotros, por qué a María José y por qué no a mí. O sea, el por qué nunca lo íbamos a descubrir. Lo que sí es que dijimos, hay que entrarle, y hay que entrarle con todo. Y hay que disfrutar este proceso que nos está tocando vivir. Nos está tocando vivir este cáncer, nos está tocando vivir esta enfermedad. Bueno, hay que entrarle con la mejor manera, con la mejor actitud. Y así fue como
pudimos enfrentar realmente también, o sea, empezamos a enfrentar esa enfermedad. Tengo fotografías de ella, de María José, con esa actitud positiva, ella riéndose, sonriendo y todo, o sea, hermosa. que realmente eso es lo que reflejamos, ¿no? O sea, seguir haciendo que María José siguiera siendo esa niña, ¿no? Los doctores siempre nos decían, es que cuando los niños entran al hospital maduran, sí, pues queremos que maduren, pero no tanto, quiero que sean niñas. Queremos que sean niñas, que sigan soñando, que sigan disfrutando y todo. Y eso es lo que tratamos de hacer ahí en el hospital. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hubo muchos aprendizajes durante ese tiempo que estuvimos en el hospital, muchos aprendizajes, o sea, me tocaba hacer hasta videos como una parte de una terapia ocupacional para olvidarnos de esa enfermedad, olvidarnos de ese cáncer y sobre todo, tú estás encerrado en un hospital, híjole, o sea, haz de cuenta que tú que nadas y todo, pues sabes el esfuerzo físico, ¿no? Y así parecía que terminabas de hacer una competencia de correr tantos kilómetros, de nadar tanto, etcétera. Llegaba el día en el que le digo, Brenda, ¿cómo te sientes? O sea, me siento en paz, pero cansada. O sea, y eternamente, me imagino, cansada. Y no salimos del hospital, ahí estuvimos. O sea, entonces realmente era un cansancio mental muy fuerte, obviamente, porque durante el día pasan muchas emociones, o sea, puede pasar la emoción, obviamente, entre cierto enojo de que, híjole, no le dieron la medicina, o se nos pasó esto, Sí, o cierta tristeza. Mala, no sé, no sé, sea. muchas emociones que van pasando, y entonces obviamente te va cansando esa parte mental. Entonces, parte de esas cosas que hacíamos, como esos videos que grabamos ahí, obviamente hay un video que tengo a María José en la silla de ruedas con Brenda y salimos corriendo y así como que una enfermera me va deteniendo el brazo, no dejando como correr y yo saliendo corriendo por todo el pasillo con ellas, ¿no? Como que si nos estamos huyendo del hospital, ¿no? Y les digo así como y les pongo, ¿no? Como cuando tienes más de 50 días en el hospital y sabes que hay un juego ahí porque somos bien apasionados ahí de la NFL y sabes que hay un juego de la NFL y quieres salir corriendo del hospital, ¿no? Entonces, digo, hasta las mismas enfermeras nos apoyaban así en eso, pero muchas cosas, ¿no? Que realmente fuimos aprendiendo ahí en el hospital. Una de las cosas que te puedo decir es que cuando lo ves, como te decía, cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y cuando ya no puedes dejar de verlo, tienes que hacer algo realmente también por eso. Entonces, te puedo decir que en ese tiempo, sí, gracias también al apoyo de muchos amigos, de familia, que estuvieron ahí, ¿no? O sea, alrededor con nosotros, siempre apoyándonos, siempre sentíamos obviamente ese, ahora sí que abrazo de afuera, lo sentíamos, ¿no? Así como sentíamos esa oración también que estaban pidiendo por María José, por nosotros, la sentíamos, por eso sentíamos esa paz en las noches, pero nos sentíamos cansados, pero pero en paz, ¿no? Entonces, la importancia pero de la sentías red de tu cuerpo, apoyo, ¿no? o sea, tu cuerpo físico, o sea, lo sentías cansado, ¿no? Entonces, al final, en ese proceso que vivimos, ¿verdad? Digo, fueron disfrutar todos los momentos. Tengo video cantando con ellas, dándole comida. O sea, muchos videos que disfrutábamos cada día. Ahí es cuando te digo esa frase que hay que disfrutar el día como si fuera el último día de tu vida. Como no estábamos enojados, pues era un día a la vez. Y este día vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo, ¿no? Pero disfrutar el día con María José. Disfrutar este hospital, disfrutar a mi hija, disfrutar lo que Entonces, te puedo decir que tenemos muchos videos guardados, muchas cosas, muchos recuerdos de ella. He visto algunos. Y que realmente, dices, La Torre, sí disfrutamos el momento. O sea, sí es cierto esa parte de que estábamos disfrutando y viviendo al máximo con María José, sin saber qué iba a pasar mañana. No sabíamos porque nadie sabe qué va a pasar mañana. No, ahorita tienes estamos que aquí, disfrutar ahorita. ¿no? Y le agradecemos que estamos aquí grabando este podcast, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar, si vamos a estar o no vamos a estar, etcétera. Entonces, hay que disfrutar, ¿no? Y esa parte bien importante, ¿no? O sea, aprendimos a disfrutar esos instantes. Ya lo hacíamos anteriormente, ¿no? Pero porque nos gustaba llevar la terapia, todos los momentos que disfrutamos con nuestros hijos, tenemos bien documentados todas esas cosas. Entonces, decía yo, Eva, estando ahí en el hospital, una de las cosas es que íbamos trascendiendo, íbamos ese día a día. Y llegó un momento en el que aprendimos, pues mucho también se volvió una fe inquebrantable ahí también, ¿no? Esa fe inquebrantable de que, pues sentíamos esa oración, sentíamos esa presencia, sentíamos ese llamado, ¿no? Ese llamado, yo decía, por esa misión de María José por algo llegó a nuestras vidas.
Y decíamos, y siempre nosotros decíamos, por favor, pedimos que se alivie María José y todo, y creo que nos preparó en esos meses para poder entender y comprender bien esa palabra que es la de hágase su voluntad, ¿no? Y bien curioso, porque yo una publicación que tengo, y le decía a Brenda, qué curioso, le digo, ese año, el 2022, en enero, yo publico en el Instagram, y ahí, ya ahí está, ¿no? En las cuando empezar a hacer cosas que quería empezar a publicar de María José, por Ujú. tema de Mejoremos Juntos. Una de las primeras publicaciones que hice, o la segunda es una frase que dice, hágase su Su voluntad. voluntad. Y yo me quedé, o sea, ya después le digo a la Brenda La Torre, le digo, o sea, que cómo son esas diosidencias. Ujú. Pero te digo, creo que en esos 4 meses nos preparó a nosotros realmente para no nomás, pues comprender ahora sí realmente esa misión. Y digo, y era su misión, o sea, María José no se podía ir a los 2 años, 9 meses. Ella, Su pues desde misión que era nació pasar por era todo lo que pasar por todo pasó. ese proceso, y ella sabía y Dios sabía que iba a fallecer ese Ujú. día. Y no era su momento ni aquí ni allá, ¿no? O sea, nos estábamos disfrutando, eso sí, pero te digo, esa parte de hágase su voluntad, o sea, nos cayó así o sea, como, o sea, pensando todas esas palabras que lo repetimos desde chiquito. Hágase tu voluntad, y nomás lo decimos, pero nomás te toca algo que no quieres que pase. Hijo de la Y ya fregada, no, te... o sea, no, o sea, es mi voluntad, no, o sea, no la Ajá. tuya, ¿no? No, no, Entonces, no, hay que o sea, mantenerlo. mantener esa parte, y esa es parte de la fe, o sea, Oye, mantener Nacho, precisamente eso, ¿no? y con el tiempo, con los días, con los meses, llega el momento más doloroso, perder a tu Claro, hija. así es. ¿Cómo vives tú? ¿Qué es lo más difícil que te toca aprender de la pérdida de tu hija? Mira, durante todo este proceso, Eva, yo te puedo decir que yo pensaba que estaba pues enseñándole a mi hija María José pues de esta vida, ¿no? Ujú. Y fui comprendiendo que ella era la que me estaba enseñando a vivir, ¿no? O sea, ella se convirtió en nuestra gran maestra, ¿no? Te puedo decir, durante todo este proceso. Y te voy a decir por qué se convierte en nuestra gran maestra, porque nosotros estábamos dispuestos a aprender de ella. Ujú. Porque si tú en el momento estás enojado por el diagnóstico, o o por la enfermedad y todo, pues no vas a estar aprendiendo de todos los mensajes que nos llega a través de ella, ¿no? Entonces, realmente ella se convierte en esa gran maestra que te puedo decir que gracias a ella, pues obviamente se vuelve una fe más inquebrantable. Gracias a ella, obviamente, este, encontramos esta misión también que Dios nos mandó a través de María José, que fue el poder conectar con Doctor Sonrisas, el poder ayudar a más familias ahorita, ¿no? Pero una de las cosas que me pasó en el hospital es que me tocó a mí entregar a María José. ¿Y por qué hablamos de entregar, no? Llega un momento en el que llegó el 25 de diciembre, y el 25 de diciembre, pues el hospital solo, y entro a la capilla del hospital, y yo en cuanto entro y me siento, pues empiezo a rezar, ¿no? Bueno, a rezar, orar, más bien orar, pero yo pensaba que estaba rezando. El rezar, pues normalmente yo rezaba siempre hacia el interior y en voz bajita o para mí nomás. Y ese día me siento y empiezo a hablar, ¿no? O sea, a hablar y pedirle y agradecerle a Dios, por María José, agradecerle a la Virgen, agradecerle a San Juan, agradecer realmente, yo sentía esa presencia ahí, ¿no? O sea, y salían las palabras así que te puedo decir, era unas palabras de puro agradecimiento, o sea, por el tiempo que habíamos vivido con María José, con cada uno de los momentos que tuvimos con ella, fuera del hospital, dentro del Ujú. hospital, todo lo que nos enseñó ella, ¿no? Al final del día. Y obviamente todo ese proceso que sabíamos que María José, yo le decía, "Ay, yo ya sé que María José, cuál era su misión, y ya sé que ya la cumplió esa misión. O sea, y te puedo decir que ya estamos listos para que María José regrese a casa. O Ujú. sea, el único milagro que puedo pedir es no verla sufrir. O sea, no queremos verla entubada, no queremos verla obviamente en condiciones que realmente pues no podamos tener ya esa conexión Ujú. visual con ella, ¿no? Entonces, sí le digo, o sea, sí, estamos preparados, sabemos que ya terminó su misión aquí en la tierra, pero
solo tú sabes, ¿no? O sea, al final del día, pero sabemos que ella ya cumplió esa misión, sabíamos ya el por qué vino con nosotros y lo tenemos bien, bien claro, ¿no? Entonces, pues yo salgo de ahí, ¿no? Salgo y me voy a terapia, estamos en terapia intensiva. Y en cuanto entro a terapia, Brenda tenía cargando a María José y me siento enseguida de ellas y le empiezo a platicar lo que estaba viviendo ahí en la capilla. Y en eso María José me da las manos, ¿no? De hecho, nos tomamos hasta una foto ahí con ella y todo. Y le empezaba a platicar, ¿no? Todo eso, ¿no? Que le dije que ya estamos listos, o sea, que ya sabíamos que María José, pues, había cumplido esta misión y de todo este amor que nos entregó, y de todo ese amor que también nos entregó para poder entregar ese amor, y que al final del día, le digo, pues son palabras bien difíciles, dije, yo nunca pensé poder, o sea, decir eso, Decirlas. o sea, decirlas. Pero me siento en paz, le digo, o sea, creo que si estamos listos, le digo, estamos preparados, ya, le digo, no queremos verla sufrir, eso siempre lo platicamos, Brenda y yo. Y me dice, sí, me dice, sí, estamos listos, ¿no? Entonces, ese día era 25 de diciembre y estuvimos ahí en terapia con ella hasta las 9 de la noche. Salimos de ahí porque no dormíamos ya en terapia Ujú. con ella, pero sí dormíamos en el hospital. Pero a las 9 de la noche nos fuimos a la casa porque ahí estaban nuestros hijos y nos fuimos a comer un recalentado, ¿no? O sea, porque mi suegra sí había hecho la cena de Navidad para ellos y Ujú. todo. Y nos fuimos a cenar ese recalentado y estar ahí con ellos, con los niños y todo. Y regresamos al hospital como a las 12 de la noche, ¿no? Y pasamos todavía por ahí por la parte de terapia y así, adiós, mañana nos vemos y que no sé qué, o sea, de lejos, ¿no? O sea, de lejos sin vernos, si Ujú. ella ni nos veía ni nada, ¿no? Porque la puerta está totalmente cerrada, ¿no? Y no hay vista para el otro lado. Entonces, pues nos fuimos al cuarto y todo, porque el hospital nos dio la posibilidad de poder tener un cuarto ahí en el hospital y ahí dormíamos. Y a las 6:30 de la mañana suena el teléfono, ¿no? Y veo, y luego en cuanto veo yo, ya decía el doctor ahí, ¿no? Que el doctor de terapia intensiva, ¿no? Y contesta tú, le dije, contesta tú, yo Ujú. no puedo contestar, no puedo contestar, contesta tú. Y sí, contestó la Brenda. Y sabíamos, esa llamada era, ya habíamos tenido una El etapa día, la hora. durante los 4 meses, hubo un periodo en septiembre que nos mandaron a terapia intensiva 15 días. Y ahí fue un Ujú. momento bien vulnerable que pasamos con ella, porque te puedo decir que ahí ver a tu hija, obviamente en esas condiciones, y que te dijera el doctor, sabes que aquí es pedir que haga que su cuerpo obviamente empiece a reaccionar a ese medicamento, ¿no? Y es nomás pedir y que ella vaya agarrando obviamente esa parte. Entonces, pues ver a tu hija ahí, obviamente, sedada, esperando que reaccione y todo, pues fue unos momentos que ahí sabíamos que no estábamos solos, sabíamos que, es- que siempre estuvimos con Dios, y obviamente ahí te puedo decir esa parte de cómo se siente, ¿no? El tener la presencia siempre y caminar junto a Dios en estos procesos tan difíciles, y siempre, ¿no? No nomás el pasar por una enfermedad o algo difícil, ¿no? Entonces, em, pasa esa parte, ¿no? Cuando contesta y le dice, ¿están en el hospital? Sí, aquí estamos. Es que María José se puso mal. Ahorita le dio un paro y ahorita los vamos a dejar pasar a terapia para que la vea. Entonces, pues ya estuvimos ahí en la puerta de terapia y todo, y salió y dice, ¿sabes qué? Dice, le dio otro paro, dice, y pues ya no pudimos hacer nada. Entonces, pero ahorita van a pasar para que se despidan de María José. No, hombre, pues imagínate, y nos quedamos así, obviamente, esperando. Ese momento se nos hizo eterno el pasar a verle, el poder estar con ella. Obviamente sí pasamos y todo a despedirnos de María José. Y pues obviamente entubada y todo. Y le digo al doctor, no, le digo, yo quiero cargarla, le digo, o sea, no ahí en la cama, no quiero cargarla, Ujú. quiero despedirnos, o sea, obviamente pues ya era el nomás estaba prácticamente con una máquina, pues para podernos despedir de ella, o sea, ya no Ujú. tenía signos vitales ni nada. Entonces, nos dijo, se las vamos a preparar para que... Y sí, ya les llamamos en ese momento a nuestros familiares, ¿sabes qué? Ya, pues ya, María José ya no está con nosotros,
pues para que traigan a nuestros hijos y todo. Y el traer a nuestros hijos, pues queríamos que se despidieran también de su Claro. hermana. Y obviamente sí fue un momento, pues tuvimos 4 horas ahí en el hospital despidiéndonos de María José. Y te puedo decir que fue un momento que, digo, bien, lo tenemos todos bien claro aquí, bien guardados y todo, ¿no? Cómo vivimos ese momento. Teníamos una Alexa ahí y uno de nuestros hijos, en cuanto entra a despedirse de ella, él pide la de Ángeles Volando en este Ujú. lugar, no, o sea, bien padre, ¿no? Ese momento de unión ahí familiar y todo. Obviamente ya nos dejan solo a mí y a Brenda despedirnos de ella. Y obviamente sí te puedo decir que, pues, obviamente no estábamos preparados. O sea, dices que estás preparado, Pero pero nunca estás nunca preparado. estás preparado. ¿Qué te duele? La ausencia física al final del día, ¿no? El ya no poderla abrazar, besar, escucharla, ¿no? Esa ausencia física sabíamos que iba a ser el híjole, el que nos iba a pegar. Y esa fe sabemos que pues, vamos a volver a ver a María José, sí, Ujú. obviamente, pero pues es un dolor muy grande. O sea, y ese dolor, te puedo decir que sí, ese dolor muy grande sigue con nosotros. Pero ¿qué va pasando? Vas aprendiendo a vivir con ese dolor. O sea, el ahorita no es que no sentimos el mismo dolor desde el día uno que ella se fue, hasta sentimos ese dolor, sigue igual, pero creo que seguimos aprendiendo a vivir con ese dolor. Y sobre todo seguimos aprendiendo a seguir, obviamente, agarrados de la mano de Dios, que nos ha ayudado, obviamente, a poder vivir también con ese dolor. Pero creo que pues sí fue algo, digo, de mucho aprendizaje. La verdad es que María José no nos cambió, o sea, no me cambió la vida. Realmente María José nos enseñó a ver la vida de una manera diferente, ¿no? Eso realmente fue lo que María José vino a hacer con nosotros, ¿no? Enseñarnos a ver de esa manera la vida de una manera diferente. Y a nuestros hijos también, nuestros hijos, creo que, pues obviamente le extrañan, o sea, todavía juegan ahí, no me acuerdo, ayer estaba un monito de peluche ahí de María José tirado. La Brenda, ¿quién anduvo con las cosas de María José? No, ¿quién anduvo ya con las cosas de María José? Hermanos No, mayores al sí. final de Entonces ahí, cuentas. todavía, pues, o sea, Claro. y esa es parte, ¿no? O sea, al final del día, pues siempre la recordamos, siempre hablamos de ellas. Oye, que María José, ¿qué te estuviera haciendo? No, que quitándote, Ajá. no, que diciéndome secretitos al oído, no, que esto, no, o sea, realmente, pues siempre, ¿no? Es el día a día, siempre recordar a nuestra hija y que nuestros hijos también, o sea, la sigan recordando, ¿no? O sea, obviamente no hay día, yo creo que no nos acordemos De también ella. de María José. Yo obviamente, pues todo esto que hemos hecho, o sea, mejoremos juntos, el llegar a Doctor Sonrisas, el hacer Toc Toc y el mismo café, no es algo que María José nos dijo, papá, quiero que hagas esto. Haz esto por mí, ajá. Ella, el único lenguaje verbal que teníamos con María José era el lenguaje del amor. O sea, sí tarareaba y todo, pero nunca llegó a decirme papá. O sea, Ujú. tengo un súper video ahí, 3 meses antes de ingresar al hospital, que llega una piñata y empieza a subir las escaleras gateando ahí y se paraba, ¿no? Y yo ahí voy tras ella, ¿no? Entonces le empezaba a preguntar cómo te fue en la piñata y y empieza una tarareara, ¿no? A hablar y Sí, a según ella mover, hablando, ya hablando. sabes. Y oye, sí, esto, sí, y haz de cuenta que me estaba platicando todo lo que le había Qué ido risa. en la piñata, y yo grabándola, ¿no? O sea, y tengo esas palabras y así, ¿no? Pero realmente ella nos entendía absolutamente todo. Ella, si quería algo, sabía obviamente cómo Sí, sabía pedirlo. darte a O sea, entender. la vimos caminar también, o sea, meses antes también así como a los 2 años, 6 meses, empezó a dar sus primeros pasos. Y era otra de las cosas también pues todos son diferentes, o sea, no es porque uno caminó al año y el otro, oye, y ella y el otro caminó a lo mejor Cada al quien a año, su tiempo. cada quien a su tiempo. Oye, Todos Nacho, somos diferentes. Y esa parte es lo que muchas veces te estás comparando. Oye, no, es que aquel, mira, ya le está yendo muy bien, ya aquel a esto, ya sí, aquel de otro, ¿no? chiquitos, de grandes, con discapacidad o sin Así discapacidad, es, vivimos comparándonos con así todo es. el mundo. Entonces, al final del día aquí, todos venimos en esta vida, te puedo decir, por un propósito.
Todos venimos por un para qué. Y esa es la parte importante, yo creo, cómo encontrar ese propósito del por qué venimos a esta vida. Es bien difícil, ¿no? O sea, te puedo decir que es muy difícil poderlo encontrar. Obviamente, pues obviamente no todos nacieron para también poder a lo mejor iniciar un proyecto, una fundación, o todos así. Pero realmente ese no es por ahí el propósito, Cada o quien lo va sea, a vivir diferente. de manera diferente, ¿no? O sea, que realmente, pero hay que poder, o sea, pues encontrar, buscar, o sea, el querer buscar ese propósito, ¿no? Porque todos venimos para algo, todos venimos aquí a servir y lo he ido yo, comprendiendo, ¿no? Entonces, pues obviamente llega ya cuando María José ya no está con nosotros, llega el inicio del 2023, se va. Y ahí viene una decisión bien difícil, ¿no? O sea, porque yo le digo a Brenda, le digo, ¿sabes qué? Le digo, quiero profesionalizar todo el tema de las fundaciones, le digo, o sea, me quiero dedicar 100% al tema de las fundaciones. Quiero profesionalizarlas porque no quiero una fundación de nomás hacer un evento el Día del Niño, Navidad o no, o sea, 2 en el año. No, quiero el estar Algo constante. día a día y todo. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Y le digo, y ahorita le digo, pues obviamente, pues puede ser algo muy difícil. Va a ser muy difícil, más bien, no es que puede ser, va a ser muy difícil, le decía, porque es como iniciar un negocio nuevo esto, le digo, y ahorita pues tú estás trabajando, pero yo te lo quiero preguntar a ti, porque si tú me apoyas en que realmente pues dedicarme 100% a construir esta parte de las fundaciones. Y me dice, no, mijo, sí, yo te apoyo totalmente. Y le digo ahorita, le digo siempre, le digo, yo creo que a los 6 meses, le digo, te debes de haber arrepentido, le digo, porque le dije que sí lo Mira, apoyaba, Brenda, ¿no? un poquito, Un poquito, ¿no? sí. Porque la verdad es que le hemos visto muy difícil económicamente y todo, o sea, ha sido muy difícil esa parte, pero la verdad es que siempre digo y lo decía al inicio, Dios proveerá, han llegado muchas gentes, siempre ha habido, o sea, realmente Tienen muchos la gente, voluntarios también. muchos voluntarios, Yo tengo mucha que gente se en va, Instagram que me sí, dice que es o voluntario con sea, que se ustedes. va sumando, empresas que se van sumando poquito a poquito, colaboradores que se van sumando. Oye, O sea, Nacho, y hablando de hay, eso, y hay, porque voy a empezar aquí a cerrar, pero no quisiera cerrar el podcast sin que tú nos pudieras decir cómo te ayudamos a ti en las fundaciones. claro, Ok, yo he ido contigo y te he dado charlas para sí, papás, sé que tienes voluntarios, tanto claro. adultos como adolescentes, pero ¿cómo apoyamos nosotros la fundación, ya sea Mejoremos Juntos o a Doctor Claro. Sonrisas? Sí, mira, ahorita con Doctor Sonrisas, una de las de Toc Toc, rápidamente antes de así Sí. pasar, Toc Toc, haz de cuenta que es una iniciativa que nace de aquí de nosotros. Toc Toc es una iniciativa que proponemos nosotros, obviamente, que es un lugar de esparcimiento para las familias que están pasando por un cáncer infantil y está ubicado estratégicamente frente al hospital infantil. Entonces las familias pueden ir a descansar, pueden ir a desayunar, comer, Tienen un pueden, área o de sea, un juegos área padrísima, padrísima, la en la capilla. capilla, el área de charlas donde ya nos hiciste ahí el honor de poder dar una charla de acompañamiento a las familias. Entonces, realmente es un lugar de acompañamiento y también para celebrar el toque de campana cuando terminan sus tratamientos y todo. Es un lugar que realmente es el primero que inicia aquí en Hermosillo y se incluye a la Fundación Doctor Sonrisas. O sea, realmente es una iniciativa que nosotros sacamos, pero es un proyecto que se integra a los programas de Doctor Sonrisas. Entonces queremos que próximamente existan muchos Toc Tocs, Con pues el favor también de a Dios. nivel nacional, donde está la presencia de la Fundación. ¿Cómo nos pueden ayudar, Eva? Realmente, digo, como el eslogan también de Doctor Sonrisas. Cumple tu sueño, Doctor Sonrisas, cumple tu sueño de ayudar, porque muchas veces, híjole, oye, ¿cómo ayudo? Oye, que no sé qué hacer, pues no sabes qué hacer, pero tampoco te mueves mucho Sí, para pues ver qué tampoco voy a hacer, ¿verdad? investigar tanto. No sé Entonces, qué hacer, pero nadie me está diciendo. hay muchas formas, ¿no? O sea, desde apoyos económicos, donaciones en especies, tiempo, como les digo, ¿no? O sea, aquí no donas porque no tienes, o sea, aquí dona realmente el que quiere y hacerlo de convicción, ¿no? Los voluntarios también, siempre les digo, oye, si van a hacer aquí un servicio social, pues hay que hacerlo desde el ser, ¿no? No por el hacer, porque el hacer es venir por la firma, las horas y todo, lo tengo que hacer. No, o sea, quiero que realmente estés convencido tú de este objeto social que tiene la fundación,
nuestra misión que tenemos y que realmente te nazca del corazón el poderlo hacer, porque sé que iban a suceder cosas inimaginables, ¿no? O sea, vamos a dar una gran hospitalidad a las familias de acompañamiento. Y eso hay que transmitirlo, porque aquí nomás no venimos a transformar la vida de las personas que están pasando por una enfermedad. Venimos a transformar la vida de a quien podemos tocar. ¿Y a quién podemos tocar? A ese colaborador, a ese voluntario, a esa empresa. Y por eso estoy aquí, o sea, porque realmente esa es nuestra misión, ¿no? O sea, el poder transformar eso. Entonces, hay muchas formas, a través del mismo ahorita café, que no le he podido concretar ese proyecto, pues me hace falta gente que se sume, obviamente, porque yo no soy el experto en café, entonces necesito también, obviamente, el sumar esa unión, esa fuerza de que alguien que realmente conozco, que tenga una cafetería y todo, que pueda querer hacer una fusión, una integración, pues para poder lanzar ese proyecto. O sea, yo le presentó ante socios inversionistas para levantar capital y me dicen, Nacho, o sea, yo le entro. O sea, yo nomás ya Organízame. pero preséntame ya todo el proyecto final del menú, de esto, el otro, Entonces, pues me he quedado ahí en esa parte ahorita. Pero es uno de los sueños, ¿no? O sea, yo siempre he dicho cómo es el timing de Nacho en este tiempo. En el 2020 iniciamos el proyecto de la Fundación Mejoremos Juntos, 22 lo de Doctor Sonrisas, 2025 lo que es Toc Toc y 2026 pues el proyecto de Mismo Café, Esperemos. ¿no? O sea, que con el favor de Dios, ¿no? Pero sí hay muchas formas como ayudar, o sea, y yo te invito luego también, o sea, que has sido parte también de las campañas que hemos hecho ahí con nosotros, ¿no? Mucho. El 15 de febrero se conmemora más que celebrar, se conmemora el Día Internacional el Día Internacional, perdón, del cáncer infantil, de la lucha contra el cáncer infantil. Que fue el día que tuvimos la piñata ahí, ¿verdad? Sí, esa sesión de fotos, entonces, pero también ojalá y ponerlo aquí luego que a lo mejor ahorita yo sé que traes muchas cosas entre la boda, el otro, pero ya a lo mejor el otro año que a lo mejor puedas acompañar a alguna familia a vivir a cumplir un sueño o acompañarlas a Mundo Imagina también como voluntaria. Es una experiencia increíble, ¿no? Mundo Imagina es un parque de diversión que está en Jujutla, Morelos, y que es como si fuera un Disneylandia. Tiene alberca de olas, tiene juegos mecánicos, tiene brincolines, la verdad es increíble el parque ese, que dices, no manches que ese parque esté aquí en México, ¿no? Y ese parque era un sueño del fundador de Doctor Sonrisas, Piqui Martínez, y lo hizo realidad, ¿no? Lo hizo realidad, y la verdad es que nosotros, ¿qué hacemos aquí? Llevamos a las familias a este parque, pero siempre que llevamos a las familias va acompañado un voluntario de aquí de Hermosillo. Obviamente porque el proceso empieza desde agarrar el vuelo desde aquí, llegamos a México. En México también planeamos nosotros un recorrido ahí en México y todo, ¿no? Para que valga la pena el viaje, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, Julio Valencia lo invité ya que cumpliera un sueño llevamos en abril, hay una niña que es bien apasionada del América. Y pudimos lograr cumplirle el sueño de llevarla al Estadio Azteca, a ver un juego del América con el Cruz Azul, y el voluntario pues fue el Julio, ¿no? Y el Julio también era... Ven, chavita, tenemos que cumplir un sueño aquí también todos juntos. Es súper aficionado del América. Entonces, fue una súper experiencia, ¿no? La que se vivió. Y luego nos tocó la suerte de que ese juego era el primer juego recién remodelado el estadio, donde iba a ser el mundial. Entonces, no, hombre, súper espectacular, ¿no? Ese sueño, ¿no? Pero fue un viaje expreso, o sea, salieron en la noche un viernes, el sábado fue el juego en la noche y el domingo aquí en la mañana ya estaban de vuelta, ¿no? Entonces, pero sí. Pero lo bailado, o sea, ¿quién se los quita? No, y le digo, cuando le habla, ¿es en serio lo que me estás diciendo para poder acompañar? Sí, le digo, o sea, quiero que vayas de voluntario a que vivas la experiencia con él. No, me dijo, sí, que no sé qué. Y luego el Julio, todo lindo también. Por supuesto, me dice que no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? O sea, hay familias, hay personas que les va tocando poder asignar a quien vaya a ese. Hacemos también nos juntamos anualmente, un congreso de Doctor Sonrisas, que ahorita va a ser en octubre, pues donde nos juntamos todas las filiales, obviamente,
pues saber obviamente de qué estamos haciendo cada una, las prácticas, las mejores prácticas que tenemos, Lo que más funciona. funcione, aunque tenemos un know-how que son los programas, pero sí ya cada uno le va poniendo también su chispa, ¿no? En Claro. cada ciudad, ¿no? Entonces, pues qué va funcionando, qué campañas de recaudación pueden funcionar más aquí y allá. Oye, Entonces, Nacho, ¿y cómo los encontramos en redes? Por mira, ejemplo, ¿cómo te encuentro a ti, a Mejoremos Juntos, a Doctor Sonrisas, a ajá, Toc mira, Toc? a Doctor Sonrisas, que es de DR Sonrisas, AC, o sea, AC, ese es el Instagram de la Fundación Doctor Sonrisas, que ahí salen las publicaciones de todas las filiales, de todas las actividades. Yo publico mucho todas las actividades que hacemos aquí, ¿no? Que mi Instagram es Nacho-Miranda L, y el de la Fundación Mejoremos Juntos es Mejoremos Juntos, una M y una J, ¿no? Y pues realmente estamos haciendo actividades cada mes. O sea, por ejemplo, el viernes acabamos de rentamos la sala del cine para 60 personas. Invitamos a 14 familias a ver la película de Spider-Man. Ay, qué Y la padre, verdad no es la he ido a una ver. super experiencia, ¿no? O sea, la convivencia, pero obviamente pues tú sabes, el ir al cine pues te cuesta, ¿no? Entonces Claro. las familias muchas veces no están en esa No, condición y que si unas para ir. palomitas y una No, soda y hombre, la o sea, entrada la y entrada, no. 500 por persona y tú, ay, nomás Entonces, quería ver una así, película. entonces realmente ese evento, o sea, cada vez que lo hacemos, no, hombre, o sea, luego nos dicen que sí, nos confirman las familias. Apuntados. Y luego ayer anduvimos en el restaurante en el Comics también, llevamos a 6 familias y también familias que son la primera vez que van a disfrutar de ahí, de ver el lugar donde comen los superhéroes, todo, no, padrísimo, ¿no? Y estos son pequeñas acciones, pequeños momentos que se le van quedando guardados para toda la vida a las familias. O sea, son cosas que llegan al hospital y platican de esa experiencia que vivieron. Claro. Y están en la quimio y todo, Es están la platicando batería que a le la enfermera y das. todo. Y está y su hermano contento y todo, porque lo incluimos en la actividad. Entonces, es esa medicina. Nosotros decimos que la felicidad es la mejor medicina. Sabemos la importancia de la salud física, pero tú, nadie más que nadie más, Sí. a decir que la salud mental y emocional en las personas, sobre todo en los niños y en las familias, es todo. fundamental ahorita para poder enfrentar esa enfermedad que están atravesando. Y yo la viví, o sea, yo empatizo, siempre les digo a las familias, o sea, sé realmente, porque el voluntario a lo mejor pues va y es un voluntario que va desde el ser, empatiza y todo, pero no ha vivido a lo mejor realmente la enfermedad. Y o sea, y me toca, yo sé lo que está ahorita diciendo, o sea, que le están diciendo el diagnóstico sé cómo está la mamá, sé cómo puede estar la familia, y que realmente eso es lo que nosotros buscamos, es poderlas acompañar, saber que sepan que no están solos en este momento, saber que nos pueden hablar, mandar un mensaje o nomás llegar a Toc Toc al abrazo, a simplemente a descansar. Oye, ¿quieres desayunar? Quieren descansar, quieren sentarse, quieren dejar de ver el hospital, quieren dejar de ver los enfermeros. O sea, son cosas tan sencillas muchas veces, pero cada vez yo me doy cuenta de que este lugar que nos tocó iniciar, gracias a la ayuda de mucha gente, porque este lugar no lo hice yo, lo hicieron todas las empresas, personas, aliados que se sumaron realmente para poder dar su granito de arena y poderlo echar a andar. Pues yo siempre les digo, lo fácil era a lo mejor echarlo a andar, o sea, el mantener el lugar, obviamente, es una gran responsabilidad ahorita porque pues hay que pagar la luz, hay que pagar la renta del lugar, hay que tener la parte operativa, ¿no? Entonces, y aparte seguir con los programas, eso del Tren de los Sueños, llevar al cine, seguir con todas las actividades que tenemos. Entonces, sí, es una buena, me gusta, me apasiona, me enamoro obviamente, y me enamora mucho, por ejemplo, al viernes, me tocó ver a una mamá de una de las voluntarias, la fue a recoger, y se bajó la mamá, o sea, como que quería conocer el lugar, ¿no? Y ya me la presentó y todo, y le digo, quiero felicitarla, le digo, por su hija que tiene, le digo, porque la verdad, le digo, es una súper voluntaria, siempre con esta disposición, siempre bien entregada, siempre obviamente bien servicial, etcétera, o sea, logrando esa hospitalidad para las familias. Y ella me dice, no, me dice, yo también estoy bien agradecido con ustedes porque mi hija ha crecido bastante, o sea,
Yo he sentido que ella ha madurado mucho, ha sido otra totalmente en este tiempo que he estado aquí con ustedes. Y escuchar eso es lo que dices, esa es la transformación que buscamos, ¿no? O sea, porque no nomás es transformar las vidas de las familias y acompañar las vidas de las familias, es que también el voluntario, pues también tenga una transformación. Sabemos que es otro desde que llega, cuando sale de ahí. Sí, Y eso es lo que buscamos, ¿no? O es sea, que acompañar a la familia, acompañar al al voluntario, voluntario, como decías ahorita, ir por el mundo tocando hombros, ¿no? así, Tocando personas y así, poder entre todos, pues mejorar. así. Y ojalá que todos nosotros de alguna manera pudiéramos tocar ese hombro, ser ese hombro que nos dejamos tocar, acompañar, ser empáticos, pertenecer a la inclusión, como decíamos ahorita, no estar viendo en las personas la discapacidad, sino la persona en sí y todo lo que esa persona puede llegar a ser en nuestras vidas. Te agradezco mucho este tiempo, Nacho, no, al de contrario, verdad. a ti y a toda la gente. La verdad es que los invito, o sea, que nos escriban o que vayan al lugar, al Toc que está enfrente del Lo van a hospital. amar, lo van a amar. Si viven aquí, sino que nos escriban y poner en contacto. La verdad es que hay muchas formas de ayudar. O sea, si quieres ayudar y tienes la disposición, se puede ayudar. Y hay muchas formas y siempre buscamos al final, porque desde voluntarios corporativos que hacemos eventos para empresas, para que realmente ese colaborador pueda tener ese toque y esa integración, porque yo les digo a la empresa, sí, está bien que nos vayas a apoyar económicamente, pero quiero que el voluntario también toque, obviamente, y sepa en qué empresa está trabajando, no nomás que sepa que es una empresa con responsabilidad social, que la viva, pero que la viva de una manera que no se la pongas esa acción o ese voluntariado fuera de su horario de trabajo. O sea, pónselo. O sea, que vaya haciendo su horario normal, a lo mejor en la mañana, que en vez de que venga a trabajar aquí, que vayan a hacer el voluntariado. Porque tú se lo pones un domingo, obviamente te tiran, ¿no? O sea, es otra diferente percepción. Pero se lo pones ahí y van con otra mentalidad. Gente que hacen el voluntario corporativo y luego se anotan. Oye, cuando hagas eventos, a mí ya, o sea, avísame en domingo, en sábado, pues yo voy a saber si estoy o no estoy, pero a mí quiero que siempre me estés invitando, no nomás para el voluntario corporativo. Entonces, pues se van sumando, vamos formando una comunidad y al final del día, pues ahí pues siempre así estamos llegué yo también. Una vez me invitaste ya y ¿no? que si la sesión, que si la conferencia, que sí. Pues Nacho, muchísimas gracias. Al Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros este ratito. Este fue un episodio más de Hablarlo Te Sana y nos vemos a la próxima. Gracias, bye.